La profesora Bexatara había forjado su reputación en la certeza. 3 décadas de investigación xenobiológica, 200 artículos publicados y un puesto de 10 años en la academia más prestigiosa de la galaxia le habían enseñado que el universo, a pesar de todo su caos, seguía reglas predecibles. La vida emergía en entornos predecibles. La conciencia se desarrollaba bajo presiones predecibles. Los mundos mortales permanecían apropiadamente y tranquilizadoramente muertos, lo que hacía que su conferencia del martes por la mañana sobre imposibilidades teóricas en la habitabilidad planetaria fuera particularmente satisfactoria de impartir. Observen a Saúl III, anunció a la abarrotada sala, sus 4 brazos gesticulando con gracia hacia la proyección holográfica que rotaba sobre el foso de la conferencia. Un ejemplo de libro de texto de lo que llamamos una biosfera de fallo en cascada. Más del 97% de los espectadores aquí están viendo sin suscribirse. No seas uno de ellos. Dale al botón de suscribirse ahora mismo y únete al viaje. Cada clic nos ayuda a crecer y nunca te perderás la próxima historia épica. 200 estudiantes alienígenas de 47 especies activaron diligentemente sus dispositivos de grabación. El planeta colgaba en el espacio simulado como una acusación. Remolinos de nubes blancas ocultaban lo que todo xenobiólogo respetable sabía que era un infierno de contradicciones imposibles. Noten la composición atmosférica, continuó Bexatara, sus hendiduras branquiales aleteando con satisfacción académica. 21% de oxígeno. Esto por sí solo debería decirles todo lo que necesitan saber sobre la hostilidad de este mundo hacia la vida compleja. Un estudiante cristalino en la tercera fila levantó un apéndice afilado. Profesora, mi especie requiere un mínimo del 14% de oxígeno para la función cognitiva. ¿No serían beneficiosas concentraciones más altas? Excelente pregunta, fragmento de luz matutina, las mandíbulas de Bexatara chasquearon con aprobación. Lo que estás observando es un concepto erróneo clásico. El oxígeno se vuelve altamente tóxico en concentraciones superiores al 15%. Con un 21%, cualquier organismo hipotético experimentaría una oxidación celular tan severa que la muerte del tejido ocurriría en cuestión de horas. La atmósfera misma es veneno. Volvió a gesticular y el holograma se acercó a la superficie del planeta. Pero la toxicidad atmosférica es solo el comienzo de las hostilidades de este mundo. Observen la constante gravitacional, 9,8m/s superíndice 2. Para comparar, nuestros propios mundos civilizados mantienen campos gravitacionales entre 6,2 y 7,4. Esta fuerza aplastante comprimiría cualquier delicado tejido neural, haciendo imposible la conciencia. La proyección cambió para mostrar lecturas de temperatura. Las temperaturas de la superficie fluctúan salvajemente entre 183 y 331 Kelvin en diferentes latitudes y estaciones. Ningún ecosistema estable podría desarrollarse bajo tal caos térmico. Lo más crítico, vastas porciones de la superficie están cubiertas de monóxido de dihidrógeno, un solvente tan agresivo que disuelve los compuestos orgánicos al contacto. Un estudiante que respiraba metano en la última fila burbujeó una pregunta a través de su unidad de traducción. Profesora, ¿no sobreviven algunas bacterias en el agua? La supervivencia bacteriana y el desarrollo de vida compleja son fenómenos completamente diferentes, respondió Bexatara con suavidad. Estamos discutiendo la evolución teórica de la conciencia, no simples procesos químicos. El bombardeo electromagnético de la estrella principal de Saúl III evitaría cualquier estabilidad genética significativa. El planeta recibe aproximadamente 1,368 vatios por metro cuadrado de radiación sin filtrar. Hizo una pausa para lograr efecto, saboreando el momento antes de entregar su parte favorita de esta conferencia en particular. Pero quizás lo más definitivo, Saúl III experimenta lo que llamamos síndrome de inestabilidad sísmica. La corteza del planeta se desplaza constantemente debido a la actividad térmica interna. Eventos tectónicos masivos resurgen continentes enteros regularmente. La actividad volcánica libera nubes de compuestos de azufre que asfixiarían cualquier sistema respiratorio. Las tormentas electromagnéticas en la atmósfera superior freirían cualquier red neuronal lo suficientemente sofisticada como para soportar la conciencia. El holograma mostraba ahora una sección transversal del interior del planeta, revelando el núcleo fundido que impulsaba el caos superficial. En resumen, Saúl III representa una tormenta perfecta de condiciones inhabitables. Sirve como un excelente caso de estudio de por qué ciertos sistemas estelares permanecen vacíos de vida inteligente a pesar de estar teóricamente dentro de lo que los cálculos primitivos alguna vez llamaron zonas habitables. Bexatara comenzó a recoger sus notas,
preparándose para pasar a la siguiente diapositiva, una comparación con los mundos propiamente civilizados que habían producido las especies prósperas de la galaxia. La conferencia transcurría exactamente como lo había hecho durante los últimos 15 semestres, con los mismos murmullos satisfactorios de comprensión de sus estudiantes, lo que hizo que la pequeña y clara voz de la parte trasera del auditorio fuera particularmente inesperada. Disculpe, profesora. Los 4 ojos de Bexatara se enfocaron en la fuente, una figura con el mono estándar de la academia, sentada en la última fila donde la iluminación era más tenue. El estudiante parecía ser de una de las especies más nuevas, aunque la profesora no pudo identificar de inmediato los marcadores fisiológicos. Sí, la voz de Bexatara tenía el tono justo para desalentar interrupciones prolongadas. Lo siento, pero creo que podría haber un error en sus datos. El auditorio quedó en silencio con el peculiar mutismo que acompaña a los desafíos académicos. Los estudiantes se movieron incómodos, los dispositivos de grabación giraron hacia el interpelador inesperado, y Bexatara sintió que sus hendiduras branquiales se tensaban con irritación. Le aseguro, cadete, que mi investigación ha sido revisada por pares en múltiples instituciones. Quizás podría aclarar qué punto de datos específico está cuestionando. La figura era más baja que la mayoría de las especies representadas en el auditorio, con una forma bípeda extrañamente simétrica y lo que parecían ser órganos sensoriales externos agrupados alrededor de una estructura facial central. Bueno, usted dijo que ningún cadete podría sobrevivir en Saúl 3, pero yo soy de Saúl 3. El silencio se prolongó aún más, adquiriendo una cualidad completamente diferente. Lo siento. ¿Qué dijo? La voz de Bexatara había perdido su autoridad profesoral, reemplazada por algo que se acercaba al asombro. Dije, soy de Saúl 3, Tierra. Terra, cualquiera que sea la designación que use en sus archivos, punto. El tono del estudiante permaneció conversacional, casi disculpándose. Quiero decir, he estado sentada aquí durante 43 minutos escuchándola describir mi planeta natal como inhabitable, lo que parece que valdría la pena mencionar. Eso es imposible. Las mandíbulas de Bexatara chasquearon rápidamente, una señal de agitación extrema que sus estudiantes nunca habían presenciado. Saúl 3 está clasificado como inhabitable. Nuestro análisis atmosférico muestra claramente. Lo del 21% de oxígeno. El humano, porque eso era lo que tenía que ser, aunque la mente de Bexatara tenía dificultades para aceptar la clasificación, agitó una mano con desdén. Sí, eso es normal para nosotros. De hecho, bastante refrescante comparado con algunas de las instalaciones subterráneas en las que he trabajado. Uno de los estudiantes cristalinos comenzó un rápido golpeteo que indicaba angustia. La unidad de traducción de un respirador de metano emitió lo que solo podía describirse como estática confusa. En las filas intermedias, varias formas de vida basadas en silicio se habían quedado completamente inmóviles, el equivalente en su especie a la conmoción. La fuerza gravitacional, dijo Bexatara desesperadamente, buscando un terreno firme en lo que se había convertido en una conversación surrealista. Los 9,8m/s superíndice 2 aplastarían su tejido neural. Quiero decir, definitivamente es más pesado que la Luna, pero lo manejamos. El humano parecía genuinamente desconcertado por la preocupación. Supongo que eso explica por qué me he sentido tan ligera desde que llegué a la estación. Su gravedad artificial es realmente cómoda. El monóxido de dihidrógeno, susurró Bexatara, su voz apenas audible a través de la acústica del auditorio. Agua. Profesora, ¿se siente bien? Somos como un 60% agua. Literalmente bebí un vaso con el desayuno esta mañana. El auditorio estalló. Los estudiantes comenzaron a charlar en 17 idiomas diferentes. Las unidades de traducción se sobrecargaron con conversaciones simultáneas. Y en algún lugar del caos, Bexatara escuchó el sonido distintivo de un estudiante de forma gaseosa experimentando lo que solo podía describirse como una crisis existencial. Esto no tiene precedentes, murmuró Bexatara, más para sí misma que para la sala. Nuestras clasificaciones, nuestros modelos, nuestra comprensión entera de los parámetros de habitabilidad. El humano levantó la mano de nuevo, cortando el ruido con sorprendente eficacia. Si ayuda, profesora, tengo mis archivos de autorización médica de la academia conmigo. Análisis biométricos completos, pruebas de tolerancia ambiental, todo el paquete estándar. Quiero decir, tuve que obtener el permiso para asistir a clases aquí, como todos los demás. Bexatara miró fijamente la imposibilidad que se encontraba tranquilamente en su sala de conferencias. 30 años de investigación,
200 publicaciones, una carrera entera construida sobre la suposición fundamental de que entendía cómo funcionaba la vida en el universo. Clase terminada, anunció débilmente mientras los estudiantes salían en grupos confusos, aún charlando sobre la interrupción sin precedentes de la legendaria certeza de la profesora Bexatara. El humano permaneció sentado. Parecía estar revisando notas en una tableta de datos estándar de la academia, completamente imperturbable por el terremoto académico que acababa de provocar. Cadete, llamó Bexatara mientras el auditorio se vaciaba. ¿Cómo dijo que se llamaba? En realidad no lo dije, pero es la cadete Chen, del programa de intercambio del sistema Saul. ¿Y es usted realmente de la Tierra? Nacida y criada en las tierras altas del Tíbet, a unos 4,200 m sobre el nivel del mar, si eso ayuda con sus cálculos de presión atmosférica. Bexatara sintió algo que no había experimentado desde sus estudios de posgrado, la sensación que provoca el vértigo de descubrir que todo lo que creía saber era fundamental y catastróficamente erróneo. El Dr. Alexandros había realizado aproximadamente 12,000 evaluaciones biométricas durante su mandato como jefe médico de la estación Kepler. Se enorgullecía de su precisión clínica, exactitud diagnóstica y una imperturbable actitud junto a la cama que le había ganado el respeto en 47 fisiologías diferentes, ninguna de las cuales lo había preparado para la conversación que estaba teniendo lugar en la Bahía Médica 7. ¿Quiere hacer qué, ahora? La cadete Chen estaba sentada en la mesa de examen con las piernas colgando por el borde, una postura que habría indicado una grave lesión espinal en la mayoría de las especies, pero que a ella le parecía cómoda. Una evaluación de supervivencia estándar, repitió la profesora Bexatara, aunque su voz carecía de su habitual confianza académica. Si realmente es de Saúl 3, entonces seguramente no se opondrá a probar que sus parámetros biológicos coinciden con sus afirmaciones. El Dr. Alexandros repasó su lista de verificación diagnóstica con sus tentáculos, esperando encontrar algunas reglas de procedimiento que pudieran aplicarse a lo que sea que se hubiera convertido esta situación. Debo mencionar que nuestras pruebas de compatibilidad atmosférica pueden ser bastante rigurosas. Necesitaremos ciclar a través de varias mezclas de gases, diferencias de presión, temperaturas extremas. ¿Eso suena bien?, interrumpió Chen. Aunque, probablemente debería mencionar que he estado respirando la atmósfera de su estación durante 3 meses sin ningún problema. Se siente un poco enrarecida, de hecho. El escáner médico en el apéndice principal de Alexandros comenzó a emitir un sonido confuso y gorjeante. ¿Enrarecido? Nuestra mezcla atmosférica está calibrada para una comodidad óptima en todos los sistemas respiratorios conocidos. La concentración de oxígeno es precisamente del 12%. ¿Verdad? A eso me refiero. En casa, usamos alrededor del 21%. Me tomó algunas semanas ajustarme cuando llegué por primera vez. Las mandíbulas de Bexatara chasquearon frenéticamente. Doctor, por favor, comience con la línea base de tolerancia atmosférica. Necesito datos empíricos. La primera cámara de prueba se asemejaba a un ataúd transparente, lo que Chen notó con leve interés, pero sin aparente preocupación. Mientras los procesadores atmosféricos zumbaban, Alexandros comenzó a ciclar a través de mezclas de gases cada vez más hostiles mientras monitoreaba los signos vitales de su paciente. 15% de oxígeno, anunció. Las lecturas de Chen se mantuvieron estables. 18%. Aún normal. 20%. Esto se acerca a los niveles de toxicidad teóricos para la mayoría de las especies. ¿Podría subirlo un poco más?, preguntó Chen a través del sistema de comunicación. Esto está empezando a sentirse como en casa. Con un 21% de oxígeno, algo sin precedentes sucedió. Los marcadores biológicos de Chen realmente mejoraron. Su eficiencia celular aumentó, la actividad neural se agudizó y el tono muscular mejoró. Esto es médicamente imposible, susurró el Dr. Alexandros. La enfermera Quantum Flutter, que había estado observando desde la estación de monitoreo, comenzó lo que solo podía describirse como un castañeteo nervioso. Doctor, ¿debo contactar al departamento de xenobiología? Estas lecturas no coinciden con ningún parámetro conocido. Probemos la prueba de diferencia de presión, sugirió Bexatara desesperadamente. La presión atmosférica de la cámara comenzó a subir constantemente. La mayoría de las especies experimentaban deterioro cognitivo a 1.2 atmósferas estándar. A 1.5, el daño celular se volvía inevitable. A 2.0 atmósferas, incluso la fisiología más robusta comenzaría a fallar. Chen estiró los brazos por encima de la cabeza y bostezó. ¿Cómo se siente, cadete?,
preguntó el doctor Alexandros, su voz tensa por el desconcierto profesional. Bastante bien. De hecho, esto me recuerda a cuando buceaba en casa. Solía hacer apnea a unos 30 m en el Pacífico. La presión allí es aproximadamente 4 veces la normal de la superficie. ¿4 veces? El castañeteo de la enfermera Quantum Flutter se intensificó hasta casi alcanzar niveles de pánico. Claro, aunque eso no es nada comparado con algunos de los equipos de exploración de aguas profundas. Trabajan a presiones que aplastarían la mayoría de los equipos. El doctor Alexandros miró a la profesora Bexatara, quien parecía estar cuestionando toda su comprensión de la física. Quizás deberíamos probar la evaluación de variación de temperatura. El sistema de regulación térmica se activó, bajando la temperatura de la cámara a niveles cercanos al punto de congelación que inducirían estados de hibernación en especies adaptadas al frío y un cierre celular inmediato en organismos de clima cálido. Chen se ajustó más el mono de la academia a los hombros. ¿Un poco de frío? Me recuerda al invierno en Minnesota. ¿Minnesota?, preguntó Bexatara débilmente. Es una región en la Tierra donde la temperatura baja regularmente a menos 40 grados. La gente vive allí todo el año. Celebran torneos de hockey en lagos congelados. La enfermería quedó en silencio, excepto por los persistentes y alarmantes sonidos de los equipos de diagnóstico que encontraban lecturas que nunca habían sido programadas para interpretar. Probemos el protocolo de exposición a la radiación, sugirió el doctor Alexandros, aunque su tono sugería a un hombre que buscaba explicaciones que pudieran restaurar su comprensión de la biología. La cámara comenzó a inundarse con radiación electromagnética a niveles que esterilizarían la mayoría de los patógenos conocidos y causarían daño genético inmediato a cualquier organismo complejo. Chen se examinó las uñas con aparente interés. Sabes, esto es en realidad menos radiación de la que se obtiene de una radiografía médica estándar en casa o de volar en un avión por encima de la atmósfera. Los pilotos de aerolíneas reciben una exposición a la radiación bastante significativa a lo largo de sus carreras. ¿Ellos qué? Dijeron 3 voces simultáneamente. Oh sí, radiación cósmica, partículas solares, tormentas electromagnéticas. El espacio es bastante radiactivo. Siempre pensé que era de conocimiento común. El doctor Alexandros miró sus lecturas diagnósticas, luego al tranquilo humano sentado en su cámara de prueba, luego a las lecturas de nuevo. Cadete Chen, según estos instrumentos, los niveles de radiación en esa cámara deberían haber esterilizado su estructura de ADN hace aproximadamente 6 minutos. Quizás sus sensores necesitan recalibración. La profesora Bexatara había comenzado a caminar en pequeños círculos, un comportamiento que en su especie indicaba estrés cognitivo severo. Doctor, ¿qué hay de la evaluación de tolerancia al pH? No estoy seguro de que eso sea aconsejable. Necesito datos, interrumpió Bexatara. Datos empíricos, verificables. Los sistemas químicos de la cámara se activaron, introduciendo compuestos ácidos que disolverían las membranas externas de la mayoría de las formas de vida. Esto huele a las aguas termales cerca de Yellowstone, observó Chen conversacionalmente. Solíamos ir de campamento allí cuando era niña. Algunas de las piscinas geotérmicas son tan ácidas que disuelven el metal, pero son hermosas de ver. ¿Usted fue de campamento cerca de piscinas ácidas?, preguntó la enfermera Quantum Flutter con horror. Claro, hay buenas rutas de senderismo, aunque hay que tener cuidado con los osos grizzly. ¿Los qué osos? Osos grizzly. Grandes mamíferos depredadores de unos 350 kilogramos, equipados con garras y dientes diseñados para cazar presas grandes. Vagan libremente por las mismas áreas donde los humanos van para actividades recreativas. El doctor Alexandros sintió que su formación médica lo abandonaba por completo. Usted se recrea en entornos poblados por grandes depredadores. Bueno, hay que ser inteligente al respecto. Hacer ruido para no sorprenderlos. Guardar la comida correctamente. Saber cómo reaccionar si te encuentras con uno. Seguridad básica en la naturaleza. ¿Seguridad básica en la naturaleza?, repitió Bexatara con un tono hueco. Aunque honestamente, los osos no son tan peligrosos como algunas personas piensan. Ahora, los cocodrilos de agua salada, esos sí dan genuino miedo. Depredadores de emboscada de 6 metros que pueden partir a una persona por la mitad, pero millones de personas viven en áreas donde son comunes. La enfermería había adoptado la atmósfera de un centro de respuesta a desastres, con miembros del personal apurándose entre estaciones de monitoreo y hablando en tonos bajos y urgentes. Doctor, llamó la enfermera Quantum Flutter. Estoy leyendo algunas firmas térmicas inusuales del sujeto de prueba. ¿Inusuales cómo?
Ella parece estar generando calor interno para mantener su temperatura central a pesar de las condiciones ambientales. Chen asintió con una sonrisa. Regulación homeotérmica. La mayoría de los mamíferos la tienen. Nuestros cuerpos mantienen una temperatura interna constante independientemente de las condiciones externas, dentro de límites razonables. ¿Límites razonables?, preguntó el doctor Alexandros con debilidad. Oh, ya sabes, en cualquier lugar desde aproximadamente -40 hasta más 60 grados. Fuera de ese rango se vuelve incómodo bastante rápido. La profesora Bexatara dejó de pasear y miró directamente al humano en la cámara de prueba. Cadete Chen, necesito que entienda algo. Cada parámetro que acabamos de probar representa condiciones ambientales letales para cada especie conocida en la base de datos galáctica. Eso parece una omisión bastante significativa en la base de datos. Tenemos encuestas biológicas exhaustivas de 847 mundos habitados. 848 ahora, supongo. El doctor Alexandros se aclaró la garganta. Profesora, creo que necesitamos contactar a los administradores de la academia. Y probablemente a la división de evaluación militar, añadió la enfermera Quantum Flupter en voz baja. Chen levantó la vista con leve interés. ¿Por qué la militar? Los tres alienígenas intercambiaron miradas cargadas de implicaciones que el humano no pudo descifrar del todo. Por ninguna razón, dijo Bexatara rápidamente. Solo es un procedimiento estándar para descubrimientos biológicos sin precedentes. La archivista NAL-7 había pasado la mayor parte de 3 siglos organizando la base de datos más completa de sistemas habitados de la galaxia. Su especie poseía un recuerdo perfecto y una atención obsesiva al detalle que los hacía ideales para puestos burocráticos que requerían una precisión absoluta. Nunca en 247 años de servicio se había encontrado con un error de archivo, lo que hacía que la situación actual fuera particularmente inquietante. Ejecuta los parámetros de búsqueda de nuevo, instruyó a su asistente, un ser de energía nerviosa llamado Flux, que había sido reclutado específicamente por su capacidad para procesar información a velocidades cuánticas. Sistema Saúl, clasificación del tercer cuerpo planetario, búsqueda completa, informó Flux, su forma luminosa parpadeando con el estrés computacional. Resultados, inhabitable, entorno hostil, no se detecta vida inteligente. Estado de la encuesta, evitado debido a condiciones extremas. ¿Y estás seguro de que no hay archivos secundarios, no hay encuestas actualizadas, no hay registros de comunicación? Referencia cruzada completa. Saúl 3 aparece en nuestra base de datos exactamente 17 veces, todas haciendo referencia a él como un ejemplo de advertencia de mundos inhabitables. Los apéndices manipuladores de NAL-7 golpearon su estación de trabajo en patrones que habrían vuelto locas a la mayoría de las especies orgánicas, pero que a ella le ayudaban a procesar información compleja. El mensaje de la Bahía Médica 7 había sido claro, se requería una verificación inmediata sobre el estado habitado del sistema Saúl. Flux, accede a la red de comunicación galáctica. Intenta un contacto directo con Saúl 3. Archivista. Nuestros protocolos prohíben específicamente los intentos de contacto con sistemas muertos. ¿Solo el gasto de energía? Anula los protocolos. Prioridad administrativa 7. La forma de Flux cambió a través de varias frecuencias del espectro antes de asentarse en un renuente resplandor azul-verde. Transmisión iniciada. Protocolos estándar de primer contacto. Espera. La pausa se prolongó tanto que NAL-7 comenzó a preguntarse si su asistente había experimentado un error crítico. Flux. Archivista. Estoy recibiendo una respuesta. Múltiples respuestas. Saúl 3 parece tener una extensa infraestructura de comunicación. Eso es imposible. Los mundos muertos no mantienen. Saúl 3 respondiendo a la solicitud de comunicación, interrumpió una nueva voz a través de los sistemas de audio de la cámara. La matriz de traducción luchó con los fonemas alienígenas antes de asentarse en un habla comprensible. Aquí es control terrestre de Houston. Por favor, identifiquen su fuente y propósito de transmisión. NAL-7 se quedó mirando su consola de comunicación como si hubiera comenzado a hablar en poesía antigua. Control terrestre de Houston. Afirmativo. Están transmitiendo en frecuencias anticuadas, por cierto. La mayoría del tráfico interplanetario usa los protocolos actualizados establecidos por el Consorcio de Comercio de Saúl. Consorcio de Comercio de Saúl. La voz de NAL-7 había subido a frecuencias que indicaban una severa tensión en el procesamiento de información. Organización comercial independiente con base en Luna City y con instalaciones secundarias en Marte y las estaciones mineras de Europa.
Están teniendo dificultades con su matriz de traducción. Flux había comenzado a ciclar a través de colores que no existían en los espectros visuales de la mayoría de las especies. Una señal segura de sobrecarga cognitiva. Archivista, estoy detectando múltiples estructuras artificiales en órbita alrededor de Saúl 3, estaciones, naves, lo que parece ser un complejo industrial significativo en el cuarto planeta. Dijiste, estaciones mineras de Europa, punto. NAL 7 preguntó al canal de comunicación. Una de las lunas de Júpiter. Las operaciones de minería de hielo allí abastecen a la mayoría de las colonias del sistema exterior, aunque las instalaciones del cinturón de asteroides son más rentables para metales raros. Colonias. Claro. Titán, Encélado, el proyecto de terraformación de Marte, varios hábitats de asteroides. Nada demasiado exótico, aunque la estación de investigación cerca de Próxima Centauri es bastante innovadora. NAL 7 sintió la peculiar sensación que experimentaba su especie al encontrar información que contradecía suposiciones fundamentales sobre la realidad. ¿Cuántos humanos existen actualmente en el sistema Saúl? Unos 15.000 millones, más o menos. Aunque eso no cuenta las diversas misiones de exploración del espacio profundo o las naves generacionales que se dirigen a otros sistemas. 15.000 millones, repitió NAL 7 aturdida. El censo se complica cuando se tienen en cuenta las colonias de Marte y las comunidades del cinturón de asteroides. Diferentes jurisdicciones, diferentes estándares de informes. Flux había comenzado a emitir un zumbido de alta frecuencia que sugería que sus capacidades de procesamiento se acercaban a límites críticos. Archivista, nuestra cartografía estelar indica que el sistema Saúl ha sido clasificado como un vacío a efectos de estudio durante aproximadamente 400 años estándar. Bueno, eso explica por qué nadie se detuvo a saludar, dijo la voz de Houston, con lo que la matriz de traducción interpretó como diversión. Estábamos empezando a pensar que estábamos solos aquí. ¿No esperaban contacto? ¿O hemos estado intentando establecer comunicación con otras civilizaciones durante décadas? Tenemos radiotelescopios, estaciones de monitoreo del espacio profundo, sondas interestelares. El programa de búsqueda de inteligencia extraterrestre ha estado activo durante más de un siglo. NAL 7 sintió que su visión del mundo se reestructuraba de maneras que requerirían una terapia exhaustiva para procesar. ¿Ustedes han estado tratando de contactarnos? No a ustedes específicamente, pero a cualquiera que esté ahí fuera. Pensamos que la galaxia probablemente estaba bastante concurrida, pero nuestras señales nunca obtuvieron respuestas. Empezamos a pensar que quizás la vida inteligente era más rara de lo que esperábamos. Sus señales, logró preguntar Flux entre episodios de procesamiento. Transmisiones de radio principalmente. Aunque hemos estado experimentando con la comunicación por entrelazamiento cuántico, la instalación de investigación de Marte afirma haber logrado la transferencia instantánea de datos a distancias interplanetarias. NAL 7 accedió a sus archivos históricos con creciente horror. Flux, busca en nuestros registros de comunicación fuentes de señal no identificadas de la región de Saúl. Procesando, archivista. Estoy encontrando aproximadamente 47,000 transmisiones interceptadas de Saúl 3 en los últimos 150 años estándar. ¿Dónde fueron clasificadas? Ruido cósmico de fondo aleatorio, desestimado como fenómeno natural. La voz de Houston continuó alegremente. Hemos estado transmitiendo de manera bastante consistente. Señales de televisión, radio, flujos de datos digitales, aunque la mayoría de nuestro material reciente probablemente está encriptado. Señales de televisión, preguntó NAL 7 débilmente. Transmisiones de entretenimiento, principalmente programas de noticias, contenido educativo, material cultural. Pensamos que si alguien allá afuera estaba escuchando, querría saber de qué se trataba nuestra cultura. ¿Material cultural? Música, historias, documentales históricos, arte, filosofía, ciencia, ya sabes, cosas de civilización. La forma de Flux se había estabilizado en un carmesí profundo que indicaba que estaba accediendo a datos archivados a máxima velocidad de procesamiento. Archivista, estoy revisando las transmisiones interceptadas. Saúl 3 hectáreas ha estado transmitiendo información detallada sobre su sociedad, su tecnología, su biología y su historia durante más de un siglo. Y lo clasificamos como ruido cósmico, dijo NAL 7 en el tono que su especie usaba para contemplar desastres existenciales. Parece un error de archivo bastante significativo, observó la voz de Houston. ¿Cómo supieron responder a nuestra transmisión?, preguntó NAL 7, buscando alguna explicación que pudiera restaurar su comprensión de los procedimientos de archivo adecuados. Su señal apareció en nuestra red de monitoreo del espacio profundo.
Tenemos instalaciones en todo el sistema específicamente diseñadas para detectar comunicaciones interestelares. Cuando su transmisión llegó, fue la primera señal claramente artificial que habíamos recibido fuera del sistema Saúl. Y ustedes simplemente respondieron. Bueno, sí. El primer contacto con una civilización alienígena es algo bastante importante. Tenemos departamentos gubernamentales enteros dedicados a averiguar cómo manejar este escenario. Flux había comenzado a emitir patrones que indicaban que estaba haciendo referencias cruzadas a múltiples bases de datos simultáneamente. Archivista, estoy detectando información preocupante en sus transmisiones. Más preocupante que un sistema poblado que hemos estado ignorando durante 4 siglos. Saúl 3 parece haber desarrollado capacidades de viaje más rápido que la luz. El canal de comunicación crepitó. Oh, detectaron las pruebas del motor Alcubierre. No estábamos seguros de si las distorsiones espaciales serían detectables a distancias interestelares. ¿Tienen viaje más rápido que la luz? La voz de NAL 7 había alcanzado frecuencias que la mayoría de las matrices de traducción no podían procesar. Etapas experimentales principalmente. Hemos logrado algunas pruebas a pequeña escala. Nada práctico aún para distancias interestelares, aunque el marco teórico sugiere que deberíamos poder alcanzar sistemas cercanos en unas pocas décadas. ¿Sistemas cercanos? Próxima Centauri, Alpha Centauri, Wolf 359. Ya tenemos algunas sondas no tripuladas dirigiéndose en esa dirección usando propulsión convencional. NAL 7 comenzó a calcular las implicaciones de una especie con capacidades FTL que la galaxia había pasado completamente por alto. ¿Qué tipo de capacidades defensivas posee su especie? ¿Defensivas? Bueno, tenemos tecnología militar bastante sofisticada, pero está diseñada principalmente para conflictos dentro de nuestro propio sistema. Es probable que encontremos especies hostiles allí fuera. Eso está por determinarse, dijo NAL 7 con cautela. ¿Qué constituye tecnología militar sofisticada, en su estimación? Disuasión nuclear, plataformas de defensa orbital, sistemas de bombardeo cinético, las cosas habituales para proteger poblaciones planetarias e infraestructura espacial. La forma de Flux había comenzado a ciclar a través de una gama de colores que indicaban un estrés computacional severo. Archivista, su descripción casual de capacidades militares habituales excede los sistemas defensivos de la mayoría de los mundos civilizados. ¿Eso es bueno o malo?, preguntó la voz de Houston con lo que parecía una genuina curiosidad. NAL 7 se quedó mirando su consola de comunicación, luego a su asistente, que experimentaba lo que parecía ser una convulsión cromática, luego a los archivos que acababan de redefinir su comprensión de la civilización galáctica. Creo, dijo lentamente, que necesitamos contactar al Consejo de Emergencia. ¿Consejo de Emergencia?, preguntó Houston. No es nada de qué preocuparse, mintió NAL 7 con suavidad. Solo son procedimientos estándar de primer contacto. Genial. ¿Deberíamos preparar algún tipo de recepción diplomática? Tenemos protocolos para este tipo de cosas. Por favor, no hagan nada dramático hasta que los contactemos de nuevo. No hay problema. Esto es bastante emocionante para nosotros. ¿Deberíamos notificar a las otras colonias humanas o mantener esto en secreto por ahora? ¿Otras colonias? ¿Las naves generacionales? Tenemos unas 6 naves con poblaciones permanentes dirigiéndose hacia varios sistemas estelares. Viajan más lento que la luz, pero llegarán a sus destinos dentro del próximo siglo o 2. NAL 7 desconectó el canal de comunicación y se sentó en silencio durante varios minutos. Flux, dijo finalmente. Sí, archivista. ¿Qué tan rápido puedes contactar a la División de Evaluación Militar? La sesión de emergencia del Consejo Académico Galáctico había sido convocada exactamente 7 veces en el último milenio. Emergencias anteriores incluyeron el descubrimiento de nubes de gas conscientes en el sistema Vega, la revelación de que ciertas entidades cristalinas podían alcanzar la conciencia colectiva y el desafortunado incidente que involucró los efectos de dilatación temporal del artefacto de Riel. Ninguna de esas crisis había preparado al Consejo para la situación actual. Orden. Orden en la sala. La alta consejera Cebre de Sabiduría Infinita golpeó la plataforma de resonancia con creciente desesperación mientras los representantes de 47 civilizaciones continuaban su debate cacofónico. Las matrices de traducción se sobrecargaron intentando procesar argumentos simultáneos en docenas de idiomas, creando un bucle de retroalimentación que sonaba como el universo discutiendo consigo mismo. La cadete Chen estaba sentada en la silla de testigos en el centro de la sala circular, aparentemente imperturbable por el caos que la rodeaba.
Había pasado las últimas 3 horas respondiendo preguntas cada vez más frenéticas con el mismo tono de voz objetivo que usaría para discutir patrones climáticos. La silla reconoce al representante de la coalición del metano, anunció Cepre desesperadamente. El embajador Burbuja de Penas Antiguas se levantó de su unidad de contención atmosférica, su forma gaseosa cambiando a través de patrones agitados. Todo este proceso es absurdo. Exigimos protocolos de cuarentena inmediatos para el sistema Saúl hasta que se puedan establecer procedimientos de contención adecuados. ¿Cuarentena?, preguntó Chen con ligero interés. Eso parece un poco extremo. No portamos ninguna enfermedad que afecte su fisiología. Ustedes son la enfermedad, chilló la representante Canto de Cristal del luto del colectivo de silicio. Toda su especie representa una violación fundamental de los principios biológicos. Bueno, eso es grosero, observó Chen. La alta consejera Cepre sintió el particular agotamiento que venía de intentar mantener el orden parlamentario durante lo que parecía ser el colapso de la comprensión científica. Cadete Chen, por favor, ayude al Consejo a entender. ¿Cómo es posible que su especie desarrollara una civilización avanzada en un mundo que todos los modelos teóricos indican que debería ser inhabitable? No estoy segura de lo que quiere decir con «desarrolló», respondió Chen pensativamente. Siempre hemos estado allí. Los humanos evolucionaron en la Tierra durante varios millones de años, igual que cualquier otra especie evoluciona en su mundo natal. Pero la composición atmosférica, comenzó la profesora Bexatara desde la sección de expertos. Es lo que evolucionamos para respirar, terminó Chen. Quiero decir, así es como funciona la evolución, ¿verdad? La vida se adapta a las condiciones ambientales. El representante cristalino comenzó a emitir vibraciones de alta frecuencia que la matriz de traducción interpretó como sonidos de angustia. Ella habla como si la adaptación planetaria fuera normal. ¿No lo es?, preguntó Chen genuinamente. Quiero decir, todos ustedes están adaptados a sus respectivos entornos. Nosotros estamos adaptados al nuestro. Parece bastante sencillo. El embajador Zarcillo busca luz de la Confederación Fotosintética se balanceó hacia adelante en lo que parecía ser agitación. Pero su entorno es demostrablemente hostil a la vida. Los niveles de radiación por sí solos son lo que la vida en la Tierra se adaptó a manejar, interrumpió Chen suavemente. Nuestra capa de ozono filtra la mayor parte de la radiación dañina. Nuestro campo magnético desvía las partículas solares, y nuestros mecanismos de reparación celular se encargan de lo que atraviesa. ¿Mecanismos de reparación celular?, preguntó el doctor Alexandros desde su posición en la estación de asesoramiento médico. Claro, el daño al ADN por la radiación de fondo es reparado constantemente por enzimas especializadas. Cada especie debe tener algo similar, de lo contrario nunca mantendrían la estabilidad genética. La sala cayó en el tipo de silencio que sugería que varios cientos de seres altamente inteligentes estaban reconsiderando simultáneamente todo lo que creían saber sobre biología. Cadete Chen, dijo la alta consejera Cepre cuidadosamente, está sugiriendo que la adaptación a entornos extremos es común entre las especies de su mundo. Bueno, sí. Los humanos ni siquiera somos los más extremos. Los charranes árticos migran de polo a polo anualmente. Los tardígrados pueden sobrevivir en el vacío, y algunas bacterias prosperan en ácido hirviendo. La adaptación extremófila es una estrategia evolutiva bastante estándar. El representante incertidumbre cuántica de los estados de probabilidad comenzó a ciclar a través de configuraciones matemáticas que indicaban una grave angustia computacional. Esto implica que nuestros sistemas de clasificación para la habitabilidad son fundamentalmente defectuosos. Quizás sus clasificaciones son simplemente estrechas, sugirió Chen diplomáticamente. ¿Estrechas? La forma del embajador Burbuja de Penas Antiguas había cambiado a un púrpura oscuro que indicaba una crisis filosófica. Nuestros parámetros de habitabilidad se basan en un análisis exhaustivo de 847 mundos civilizados. ¿Verdad? Pero usted dijo antes que han estado evitando nuestro sistema durante siglos, así que quizás su tamaño de muestra era un poco limitado. La implicación golpeó la sala como una estrella colapsante. Si la encuesta más completa de la galaxia había omitido una categoría entera de mundos habitables simplemente por evitar sistemas que parecían demasiado hostiles. ¿Cuántos otros sistemas hemos clasificado como inhabitables?, preguntó la alta consejera Cepre, aunque su voz sugería que ya temía la respuesta. El almirante Vórtice de Preocupaciones Estratégicas de la División de Evaluación Militar activó su unidad de visualización. Las estimaciones preliminares sugieren que aproximadamente 23,000 sistemas actualmente clasificados como demasiado extremos para ser investigados podrían requerir una reclasificación inmediata.
23,000, repitió la profesora Bexatara aturdida. Y eso es solo dentro de nuestro rango de estudio actual, añadió el almirante servicialmente. Chen levantó la mano. Si ayuda, los humanos ya hemos identificado unos 4,000 exoplanetas potencialmente habitables usando nuestros sistemas de telescopios. Asumíamos que la mayoría de ellos probablemente estaban ocupados. ¿Ustedes asumían que nosotros existíamos?, preguntó la representante Canto de Cristal del Luto. Bueno, claro. La probabilidad estadística sugiere que la vida inteligente debería ser bastante común. Pensamos que la razón por la que no habíamos oído de nadie era o porque la comunicación interestelar es más difícil de lo que pensábamos o porque otras civilizaciones estaban usando tecnologías que aún no habíamos desarrollado. ¿Ustedes desarrollaron tecnologías específicamente para buscarnos?, inquirió el embajador Zarcillo Buscaluz. SETI, monitoreo del espacio profundo, matrices de radiotelescopios. Hemos estado buscando activamente señales de civilización galáctica durante más de un siglo. La alta consejera CEP sintió el peso de la catástrofe administrativa asentándose a su alrededor como un horizonte de sucesos burocrático. Permítame entender esto correctamente. Su especie ha estado intentando activamente contactar a la civilización galáctica mientras la civilización galáctica ha estado evitando activamente su sistema durante aproximadamente 4 siglos. Suena correcto, asintió Chen. Y durante este periodo, su especie desarrolló viajes espaciales, colonización interplanetaria y propulsión experimental más rápida que la luz. Entre otras cosas, sí. Otras cosas, computación cuántica, nanotecnología, ingeniería genética, inteligencia artificial, energía de fusión, las cosas habituales del desarrollo tecnológico. El almirante vórtice de preocupaciones estratégicas comenzó a emitir las armónicas de baja frecuencia que indicaban que el personal militar experimentaba un recalculado estratégico. Cadete Chen, cuando dice desarrollo tecnológico habitual, está comparando el progreso de su especie con otras civilizaciones. Realmente no estoy familiarizada con las líneas de tiempo de desarrollo de otras civilizaciones, admitió Chen. Pero supuse que la mayoría de las especies desarrollarían tecnologías similares más o menos al mismo tiempo que logran la capacidad de viaje interestelar. La mayoría de las especies requieren aproximadamente 50,000 años para desarrollarse desde el vuelo espacial primitivo hasta la capacidad interestelar, dijo el almirante con cautela. Nosotros pasamos del primer vuelo motorizado a las colonias interplanetarias en unos 150 años. Aunque supongo que tuvimos algunos factores motivacionales bastante fuertes. Factores motivacionales. Escasez de recursos, desafíos climáticos, presión demográfica, ese tipo de cosas. La competencia impulsa la innovación de manera bastante efectiva. La sala había logrado la peculiar quietud que ocurre cuando un gran grupo de seres altamente inteligentes se da cuenta de que ha cometido un error colectivo de proporciones asombrosas. La alta consejera CEP miró alrededor de la asamblea, luego al único humano sentado tranquilamente en la silla de testigos, aparentemente sin darse cuenta de que representaba el desafío más significativo para la comprensión de la civilización galáctica de sí misma en la historia registrada. Moción para reclasificar a Saúl 3D, mundo mortal inhabitable, a sistema ocupado que requiere contacto diplomático inmediato, anunció. Secundada, llegaron voces de toda la sala. Todos a favor. La votación fue unánime, aunque varios representantes parecían estar votando mientras experimentaban lo que solo podía describirse como un choque existencial. Moción aprobada. Los protocolos de emergencia para el primer contacto se implementarán de inmediato. La alta consejera CEP hizo una pausa. Cadete Chen, en nombre del Consejo Académico Galáctico, le pido disculpas por el descuido con respecto a la existencia de su especie. No hay problema, respondió Chen alegremente. Les pasa a los mejores, aunque quizás quieran actualizar sus protocolos de estudio. Apuesto a que hay muchas civilizaciones interesantes por ahí que se han estado perdiendo. Mientras la sesión del Consejo degeneraba en discusiones frenéticas sobre procedimientos de reclasificación, protocolos de contacto de emergencia y la revisión completa de la teoría xenobiológica, la cadete Chen recogió sus notas y se dirigió hacia la salida. Se detuvo en las puertas de la sala y miró hacia el caos que había desencadenado inadvertidamente con un simple levantamiento de mano en una conferencia de xenobiología. «Qué gracioso», se dijo a sí misma con una pequeña sonrisa. Y ellos pensaron que ningún cadete podría sobrevivir.